El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Hoy concluimos un tema que debe de ser trascendental, actual, de momento, que con mayor insistencia tenemos que buscar, y es hablar del Espíritu Santo. Hoy terminamos y vamos a hablar algo de las características que tiene el Espíritu Santo, y es que hay poder en el Espíritu Santo. Hay poder en el Espíritu Santo. En el texto de Miqueas capítulo 3, verso 8, Miqueas dice acá, Miqueas capítulo 3, verso 8: yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Hay poder en el Espíritu Santo. Y Miqueas iba a soltar una palabra para Israel, para Jacob, para los hombres religiosos de su tiempo. Había mucha rebelión, había mucha desplicencia en el pueblo. Vivía un cristianismo muy acomodado. Y Dios tenía que sacudir esa pasividad en que el pueblo de Israel había caído. Así como Miqueas fue lleno del poder del Espíritu Santo, tuvo la capacidad, porque solo en el Espíritu Santo tenemos esa capacidad de declarar y enfrentar el pecado de los profetas que anunciaban. Ese mismo poder que operó en el profeta Miqueas, ese poder también quiere de ser derramado en esta generación. Dios lo ha prometido, que a los que obedecen y están dispuestos a seguirle, también Él les llenará de su poder para que continúen y hagamos la obra de Dios con excelencia. Necesitamos del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para hacer la obra, porque es algo espiritual. Lo espiritual hay que hacerse espiritualmente, porque si hacemos las cosas en lo material terminaremos frustrados, porque nosotros no podemos convencer a nadie. El que convence de pecado y de justicia es el Espíritu Santo. Y usted y yo necesitamos el Espíritu Santo en este tiempo y en este momento oportuno donde hay mucha confusión. Necesitamos ser llenos para que la gracia del Espíritu Santo opere en nuestras vidas y ese poder bote cualquier argumento que esté por enfrente. Es necesario en este tiempo que tengamos la unción de Dios en nuestras vidas. No sé cómo está la unción en su vida. No sé cómo está el aceite de Dios en su vida. Si usted vino acá porque no hallaba dónde ir, o vino acá con deseos de no venir, déjeme decirle, usted está con un propósito. Es que Dios quiere hacer algo hoy en su vida. Si usted está como esas vírgenes insensatas, ya tiempo, hace años, de mis abuelos me hablaban de que Jesús iba a venir y no viene pronto. Así estaban ellas, no viene, el esposo no viene. Y de repente se oyó que venían y no estaban listas, las vasijas estaban vacías. Y le dicen a las prudentes, dennos, no les podemos dar, tienen que ir a comprar. Y cuando fueron a adquirir, la puerta había sido cerrada. Esto quiere decir que nosotros tenemos que andar siempre listos, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Cuando usted y yo menos los esperamos, el Señor vendrá. El Señor vendrá. Entonces tenemos que estar listos.
y discernir en el Espíritu Santo los tiempos y los momentos en los cuales estamos viviendo. Porque debemos comprender que esto no es con la fuerza física, sino con el Espíritu Santo. Si nosotros luchamos en nuestras propias fuerzas, terminaremos cansados, frustrados por no ver llevado a cabo el resultado que esperamos. Pero lo que nosotros necesitamos, por eso Cristo dijo: no os dejaré solo, mas enviaré el Espíritu Santo para que esté sobre sus vidas y Él los va a guiar a toda verdad. Eso es lo que necesitamos como iglesia, su presencia, anhelar cada día su presencia, y eso será grandioso. Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La labor que se nos ha encomendado no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades humanas, sino en el poder del Espíritu Santo, no en la fuerza física, sino en el poder que viene de parte de Dios. Por algo Jesús dijo: les enviaré, es necesario, dijo Cristo, que yo me vaya, porque viene alguien que les dará la capacidad de discernir los tiempos y momentos que vivimos. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que anhelar en su presencia. Tenemos que estar sumergidos en la presencia y comprender que es con la fuerza del Espíritu de Dios que nos vamos a hacer su obra. Dios quiere enseñar a que no debemos de confiar en nuestra capacidad humana. Dios nos quiere enseñar que no debemos de confiar en nuestra capacidad humana o materiales para cumplir nuestro trabajo. Que eso es espiritual. Porque nosotros no tenemos una guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Pero Él dijo que íbamos a recibir ese poder. ¿Y que dice la palabra de Dios? Hechos 1:8. Pero recibiréis ¿qué? Ese poder que da el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, y nadie lo va a detener cuando usted tenga ese poder. Hasta usted mismo, que ha sido pasivo, que ha sido reservado, usted va a sentir que algo lo impulsa a hacer lo que Dios quiere que haga. Habrá y se despertará una pasión en usted como nunca. Como nunca. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. No un poder para guardarlo, no un poder para que esté en nosotros, sino para que seamos testigos en Comayagüela, en Tegucigalpa, en Honduras y hasta lo último de la tierra. Necesitamos ese poder. Necesitamos, su grupo no crece, lo que hace no crece, lo que hace no prospera. Necesita la creatividad del Espíritu Santo sobre su vida, porque cuando el Espíritu Santo llega, nos sacude totalmente y cambia nuestra mente humana por una mente espiritual que ve no solamente lo natural, sino que ve lo sobrenatural de Dios. Y usted y yo no tenemos que tener temor, porque Dios no nos va a dar un espíritu de confusión. Dios nunca nos va a llevar al precipicio. Dios siempre nos va a guiar a todo camino por donde Él quiere. Dice que Él va a enderezar nuestras veredas y nos mostrará en el camino que tenemos que transitar. Entonces el Espíritu Santo es una necesidad imperante para este tiempo que vivimos. Poder para hablar. Muchos dirán: yo soy tímido, mire, yo no tuve la oportunidad de ir al colegio, de ir a la universidad. Yo me encontré con una persona el viernes, estuvimos hablando como 3 horas. Y comenzó, yo me presenté y
Resulta que era cristiana en la ciudad donde estaba. Y comencé a hablar y me dice, ¿qué piensa usted de esto y de esto, de la venida del Señor, de gente, de pastores y cosas acá? ¿Me permite, le digo, ¿es pastora usted o quién es usted? No, me dice, soy una hermana que estudió la Biblia. Pero usted sabe cuál es la misión de la iglesia. No estemos en una guerra equivocada. Nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra gobernadores y no contra su hermano. Y se asustó cuando yo le dije, yo soy el pastor Osvaldo Canales. Pues no me conoce porque ella ya es ciudadana de otro país. Le dije, pero esa no es su labor. Su labor es anunciar, es mostrar el camino al que está desubicado, enderezarlo en el camino de Dios. Esa es la labor que Dios nos ha mostrado y nos ha indicado. A veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pero el Espíritu nos va a mostrar por el camino que debemos de transitar. Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Eso es lo que tenemos que anhelar. Entonces Dios no quiere que actuemos en nuestras capacidades humanas, sino en el poder del Espíritu Santo. Porque yo no puedo convencer a nadie. Usted no puede convencer a nadie. Pero tenemos a alguien que convence, y este es el Espíritu Santo de Dios. El papel del Espíritu Santo es vital para cumplir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es vital para cumplir la voluntad de Dios. Hacemos y no vemos que esto crece. Lucas capítulo 4 verso 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos da poder para orar por los enfermos y que ellos sanen. Nos da ese poder para poder ministrar. El Espíritu Santo nos da poder para resolver muchas cosas que nosotros no podemos hacerlas, pero el Espíritu Santo lo hace, intercede por nosotros. Es necesario entender y estar conscientes que a veces queremos arreglar las cosas humanamente. No debe de ser así. Usted puede leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, de verso 8 al 12, y encontrará algo maravilloso de cómo Dios utilizó el Espíritu Santo para enviar palabra precisa y oportuna en un momento de crisis, en un momento de apuro, y cómo el Espíritu Santo estuvo ahí presente. Solo leeré el 14:12 del libro de Crónicas, y dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Por qué? Porque buscaron, y Dios se reveló, y Dios se manifestó a través de su Espíritu Santo. Y Dios siempre abre puertas donde no lo hay. Donde no hay puertas, Dios es creador de nuevas oportunidades. Usted ve que usted entra en conflicto fácilmente con alguien. El Espíritu Santo le ayudará para hablar cuando tiene que hablar, y cuando tiene que callar, el Espíritu Santo también lo hará. Porque a veces cometemos muchos errores. Entonces necesitamos con urgencia. A veces atamos a personas por nuestra manera de ser. Estamos juzgando en la carne y no le permitimos que sea el Espíritu Santo de Dios haciendo la obra. Y eso nos llevará a entender que toda lucha debe saber, en toda lucha tenemos que saber que no estamos solos, que Dios siempre tiene cuidado. En el mínimo detalle Dios se encarga de hacernos entender que Él está con nosotros. El libro de Crónicas, segunda carta de Crónicas, el libro de Crónicas 26, segundo libro de Crónicas 26 dice: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres,
¿No eres tú Dios de los cielos y tiene dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Hay que reconocer eso, que el Dios al cual usted y yo servimos no ha perdido ninguna batalla, que Él es todopoderoso y que Él es previsor. Dijo, algo le falta a esta generación que vendrá, y a esta generación del siglo XXI necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo para actuar con conocimiento y con sabiduría y no cometer aberraciones, no cometer errores en la vida. Necesitamos de Dios, necesitamos de ese que nos dio todo, que nos hace entender que aún en los momentos más complicados que usted pueda estar pasando, usted no está solo, porque Él es cumplidor de promesas. Él dice, yo estoy con vosotros, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Debemos de recordar siempre esto. Si tu problema es grande, si tu necesidad es de enorme magnitud, debes recordar siempre que nuestro Dios es más grande y más poderoso que ellos. Dice segunda libro de Crónicas 20:15. Y dijo, oíd Judá todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino esta guerra es de Dios y Dios la va a librar. Tenemos un Dios fuerte en medio de la crisis, en medio del problema más grande que usted crea tener. Porque a veces creemos que nadie tiene los problemas que nosotros enfrentamos. Él es el Todopoderoso y Él lo va a hacer a la medida en que nosotros nos acerquemos a Dios. Y le dice, mira, esta multitud que hoy viene, por un camino vendrán, por 7 huirán delante de ti. Porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Dios. Él es Dios, el Todopoderoso, el gran yo soy. Ese es su Dios. Y que su buen Espíritu Santo nos sustente y que nos reanime en estos tiempos de principio de dolores. Podamos entender que todo esto va a suceder. Un país cercano que el segundo país donde el evangelio creció, el primero fue en Inglaterra. Supieran lo que sucede ahora en Inglaterra, ahora en Estados Unidos. Ahora se habla de otra cosa, de lo que es matrimonio. Y en un estado de los que yo estuve la semana pasada, eso sí me preocupó, porque ahí yo vi con mis propios ojos gente consumiendo droga en vehículos, porque en algunos lugares ya es permitido fumar droga. Yo nunca había olido eso tan feo. A partir de enero, las autoridades del estado de Texas han aprobado que en cada casa tengan armas. Y si alguien se asoma a la puerta, si alguien se quiere meter a la casa, usted tiene la facultad de matarlo. Y si lo mata es por defensa propia. En pleno siglo XXI van a haber cosas que lo van a sacudir a usted. Hay cosas que me sacuden a mí y digo, Dios, ¿y esto qué es? Pero también me dice, prepárate porque vengo pronto. La Biblia habla de que se iba a degenerar todo. El ser humano quiere
de generar todo lo que Dios creó, porque todo lo que Dios hizo es bueno. Y ahora no queremos regirnos en el patrón bíblico de Dios. Ahora queremos regirnos según el mundo. Entonces, como decía yo ayer en la radio, muchos quieren decirle, la obra quiere decirle al Señor de la obra: mira, no te necesito, me incomoda, me limitas, no hay derecho, no hay tolerancia, Señor. Entonces la obra se está oponiendo al Señor de la obra. Y cada vez que hacemos lo contrario en la obra de Dios, usted verá que va a venir sobre esas naciones más pobreza, más destrucción, más destrucción. El día que yo llegué, el avión tenía que llegar a las 4 de la tarde, llegué a las 9 de la noche. Se soltó un aguacerito y ya no hallaban ni para dónde agarrar. Dije yo, algo están haciendo malo acá delante de los ojos de Dios. Algo. Mire, llovió como 2 horas. Pero todo ese estado se estaba inundando. Se estaba inundando. Los carros estaban atravesados. Uy, decían. Pero no mencionaban a Dios. Pero sí adoptando cosas que no honran a Dios. A Dios, y eso va a ser un problema. Como le preguntaron a la hija de Billy Graham, en cierto momento le dijeron: ¿dónde estaba Dios cuando lo del 9/11? ¿Dónde estaba Dios? Y ella contestó y le dijo: ustedes sacaron a Dios. Sacaron los 10 mandamientos que estaban escritos ahí, los sacaron. Y si ustedes no quieren a Dios, Dios se va a ir ahí. Entonces Dios no está donde no es bien recibido. Entonces, ¿cómo va a venir la bendición de Dios? Entonces, usted y yo no se debe de atrapar. Usted y yo no debemos de asimilar estas cosas que suceden en otras partes y que porque allá la hacen también nosotros tenemos que hacerlo. Usted y yo vamos a honrar el patrón establecido por Dios. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a salir adelante. No nos vamos a acomodar como iglesia. Tenemos que perseverar y orar en el Espíritu, aun cuando usted ya no pueda ni tenga fuerzas para orar. El Espíritu Santo va a interceder al Padre con gemidos indecibles, porque esos gemidos indecibles es la línea directa con Dios que nadie la puede interceptar. Eso es lo que tenemos que hacer. Tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Pero Dios nos recuerda en esta hora, amigos oyentes televidentes que están aquí, que a causa de la unción el yugo se pudre. Es tiempo que nosotros, hermanos, dependamos absolutamente de Dios. Gracias por esos 2 amenes. Ándese así, de segundón. No, todos tenemos que depender de Dios absolutamente. Y buscar su presencia y una respuesta delante de Dios. Las materias primas de los medicamentos se están acabando. Y a muchos les están dando como dan en este país: almidón. La materia prima se está acabando en el mundo. ¿Y qué va a hacer usted? Presentarse delante del Señor. Y Él tiene la capacidad, porque somos obra, diseño, creación de Dios. Él es capaz de hacer órganos nuevos, sanar cualquier parte de su cuerpo. Él lo puede hacer. Entonces yo digo, Dios, si esto viene, la unción del Espíritu Santo, cuando nosotros nombremos el nombre de Jesús en el Espíritu Santo, cualquier cosa, así como en el tiempo de Pedro y Juan, que iban al pórtico del templo de la Hermosa, esos huesos secos cobraron carne, así cobrarán en nuestras vidas, si es necesario, a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya.
Vean lo que dice Isaías, habla del futuro, dice Isaías capítulo 10, verso 27. Acontecerá. ¿Está hablando de qué? Futuro. Acontecerá en el siglo XXI. En aquellos tiempos que su carga será quitada de su hombro. Va a llegar un momento, hermanos, con el perdón de los médicos, pero ahora ya no es estrés, sino que es 4, es estrés 5. Entonces ahí solo con oración delante de Dios. Dice que eso a causa de la unción, a causa de la presencia del Espíritu en su vida, usted se va a poner a orar y esos huesos, ese dolor de espalda, ese ardor de espalda, se tendrá que ir sobre su vida. Porque la unción del Santo está sobre usted. Y tiene que irse en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Problemas financieros, problemas. ¿Cuántos problemas no hay? Y van a venir otros problemas más. Pero es ahí donde usted y yo levantaremos nuestras manos. Digamos, Señor, en ti esperaré. En ti esperaré. Como dijo Job, aunque Jehová me matare. 15:13 de Job, en ti esperaré. Va a llegar en ese tiempo, acontecerá en estos tiempos, que la unción de Dios tiene que haber un despertamiento en la juventud, en todos nosotros. De no venir a la iglesia por religiosidad, de no orar solamente cuando vamos a comer o cuando nos vamos a acostar. Va a haber un despertamiento de buscar a Dios como nunca. Y ahí veremos la gloria, ahí veremos lo sobrenatural de Dios actuando sobre su vida. Aleluya. Dios lo hará. Va a llegar un momento por la inseguridad. Usted dice, ¿a qué hora me voy? No hay taxi, no hay nada. Son las 3 de la mañana y mi hijo con alta temperatura por el chikungunya. ¿Y qué tengo que hacer? Usted pondrá sus manos y dirá, Padre, yo no tengo nada, pero en el nombre de Jesús se tiene que ir. Se tendrá que ir en el nombre de Jesús. A eso nos está llevando Dios, a que desarrollemos fe y que nos acerquemos a Él. Dios no se ha debilitado, Dios continúa haciendo milagros, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si operó, abrió el mar rojo, Él lo va a volver a abrir. Si su problema lo está agobiando a causa de la unción que vendrá sobre su vida, eso tendrá que deshacerse en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús será hecho. Dios nos alienta para que no temamos, porque a veces el temor nos invade, la angustia nos invade y no encontramos una salida. Y Dios nos hace recordar sus promesas. Dejemos de escuchar la voz del enemigo que cada día a través de los medios se encarga de difundir negatividad. Y digámosle al Señor, yo viviré tras tus promesas. Segunda de Corintios capítulo 1 versos 20 y 21 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Él el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Dios nos hace recordar sus promesas. Nos recuerda que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro Señor. A la edad de 17, 18 años creo que tenía yo, tenía un problema de jaquecas. Me pegaba un fuerte dolor. A gente que ha padecido, padece eso, que en esta mañana el Señor lo va a sanar. Miren, hermanos, era un dolor que no concebía ni el ruido de la gente, ni de que hablaba, y me iba al baño, con el perdón de ustedes y los televidentes, tenía que vomitar. Y un día le dije, Señor, yo creo que por tus llagas he sido curado. Señor, yo quiero hacer testimonio de esto.
Y encima de un archivo me puse a clamar y dijo Dios, hoy se va esta jaqueca, este dolor de cabeza, se va de mi vida. En el nombre de Jesús. Ya eso hace 40 años ya se fue y se fue. En el nombre de Jesús. Dios nos anima en estos tiempos que sigamos creyendo en Él. Usted le está haciendo algo, la comida solamente hay para 2 o 3. Diga, Padre, y son 5 o 8 en la casa. Yo pongo mis manos, Dios, sobre este arroz, Padre, sobre esto que has provisto sobre mi mesa, y será multiplicado en el nombre de Jesús y a causa de la unción, y será hecho, se multiplicará. Dios lo ha dicho y así será. Dios lo hará. Dios lo hará. La unción es la acción invisible del Espíritu Santo que pudre cualquier yugo de enfermedad, de atadura, de cadena que ha habido en nuestras vidas. La unción es la acción invisible del Espíritu Santo para deshacer cualquier enfermedad. Dice Jeremías 33, verso 6, verso 8. He aquí yo les traeré sanidad y medicina. ¿Y qué? Y los curaré. Diga conmigo, y los curaré. El Señor le va a curar a usted. Les curaré, les traeré medicina, dice el Señor. Les traeré medicina a causa de la unción. Si usted está con algún problema en el estómago, se va a poner la mano en el estómago y va a decir, a causa de la unción, cualquier gastritis, cualquier cosa, Dios, cuestiones de reflujo, Dios, se van en el nombre de Jesús. Y así será hecho en su vida. He aquí que les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. 7. Y haré volver a la cautividad de Judá los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio, y los limpiaré de toda inmundicia, de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, como que en contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. La unción de Dios en nuestras vidas es una necesidad que debemos de buscar, pero tenemos que ser gente que nos definamos por el camino recto de Dios. Vivamos para Dios. El mundo va a sucumbir, más temprano que nunca va a sucumbir, porque el poder de Dios está sobre cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor está ahí. Busquemos cada día esa relación con el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Es tiempo. Por lo cual le dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si hace tiempo usted no hace comunión con el Espíritu Santo, dígale, Señor, yo quiero comenzar una nueva etapa contigo. Si usted se está secando y siente que ha perdido su primer amor, es el tiempo de retomar ese primer amor sobre su vida. Es tiempo de venir a la fuente correcta de Dios, y Dios lo va a hacer. Aviva, hermanos, si está ahí. Los dones son irrevocables, pero sean por razones, circunstancias que le han pasado a usted, se ha debilitado. En esta hora, anímese en Dios. Fortalezcase en Dios. Dios ahí lo está esperando. Dios ahí lo está esperando. La unción rompe el yugo, cualquier cosa que esté ahí. Y es hermoso lo que Lucas 4, 18, 19 dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Si está sobre usted, hermano, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Si el Espíritu de Dios está sobre usted y sobre mí, podemos hacer todas estas cosas. Libertar al cautivo, al oprimido, a los que están dañados de su corazón. Darles una palabra de aliento, una palabra de esperanza, y la vida de esa persona será transformada y cambiada. No permitan que el destructor siga dando y haciendo que hacer en estos tiempos. El tercer aspecto, el Espíritu Santo nos da autoridad. Se va de nosotros toda timidez, todo temor se va de nosotros. Mire, Hechos capítulo 4, 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y como dice al comienzo, y con gran poder. Eso es lo que necesitamos nosotros, el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pero utilizado correctamente, no para hacer espectáculos, sino para usarlo correctamente cuando hay que hacerlo. Dice, y que abundaba la gracia sobre ellos, porque tenían el poder de Dios a través del Espíritu Santo sobre sus vidas. Eso es maravilloso. Una plenitud sobrenatural que nosotros no entendemos. Esa pasión de hablar por Jesús. Esa pasión de hablar por los enfermos. Esa pasión por rescatar a las almas perdidas. Esa pasión por hacer cosas extraordinarias. Yo fui 2 días a un retiro, a un lugar donde solamente se escuchaban los pajaritos de los árboles. No había nada más. Y estaba ahí orando a solas. Y en mi cuenta de Twitter escribí esto: cuando tú no encuentras una respuesta, la encuentras cuando estás a solas con Dios. ¿Oyeron? Cuando usted no encuentra una respuesta de por qué de las cosas, la encuentras a solas con Dios. Yo le dije: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Me dice: lo que vas a emprender, hazlo, no tengas temor. Porque quiero establecer, invitar a gente que no conoce, de todo estrato social, que venga aquí a la iglesia un sábado. Y sé que muchos se van a unir conmigo. Y les vamos a dar la palabra. Y después les vamos a dar un desayuno. Pues nadie dijo amén, pero yo lo voy a hacer. Con ese amén o sin ese amén yo lo voy a hacer. El Señor me dijo: lo que has de hacer, hazlo. La iglesia cuadrangular en el mundo se ha destacado porque hace cosas que otros no hacen. Y aún si usted va a la iglesia de Los Ángeles, encuentra calles enteras haciendo fila, porque siempre, todos los viernes, se le comparte al inmigrante un pan, se le comparte comida. Y me dijo el Señor: Padre, le digo, ¿cómo voy a hacerlo en estos tiempos de crisis? Hazlo, porque yo voy a ir contigo. Amén. Amén. Voy a orar por el tiempo de Dios. Así es que si los varones se quieren poner delantal conmigo, yo estaré con un delantal sirviendo a aquellos. Porque sirviendo a los demás, me dijo, otros van a ver lo que ustedes hacen y van a tratar de imitarlo. A los bolitos, a todo aquel que pase por la calle. Vamos a ir por un megáfono. Si no tienes que comer, ven con nosotros y come. Pero primero le vamos a dar el alimento espiritual. Lo vamos a tocar y le vamos a dar la comida después. Amén. ¿Qué les parece? Jesús estaba con los necesitados. Jesús estaba siempre donde más se requería. Entonces, es algo sobrenatural lo que el Espíritu Santo nos lleva. Algo sobrenatural.
Yo miraba en otros países, las cosas sobran y ¿sabe qué hacen? Las grandes empresas las meten en bolsas y las mandan a la basura. Mientras hay gente en otras partes del mundo muriéndose de hambre. Pero nosotros vamos a utilizar masivamente los recursos. Fíjense que yo me sorprendo. Aquí, cada 15 días estamos comprando 25 costales de provisión. Y a veces nos duran 15 días los costales de provisión, pero Dios se encarga de multiplicarlos. Y nadie ha venido acá, de los que están aquí, yo les pregunto, ¿alguien ha venido acá y con necesidad de provisión y se ha ido con sus manos vacías? Pregunto. Amén. Dígalo, hermano, no, porque Dios provee. Dios provee. Dios provee. Dios provee y proveerá para siempre. Así es que no se van a penar de su pastor porque les pongo un delantal y vamos a hacer comidita para los demás. Para los demás. Y en el pasado lo hicimos, el problema es que no lo hicimos en el tiempo, en el momento de Dios, porque traje muchachos y los tuve ahí atrás, hice media vigilia, pero me quebraron las celosías y fue un desorden. No, me dice, a los otros tienes que recoger a otros que quieren ser ayudados. Y vendrá gente que simplemente tiene hambre, pero primero les voy a despertar el hambre de Dios en su corazón y después les voy a dar un pan con frijoles, con huevo, con un pedazo de mortadela y una taza de café. Amén. Amén. También tengo que darles a ellos, darme a ellos en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué hace? Nos hace intrépidos para hablar la palabra de Dios. Nos hace creativos el Espíritu Santo. Nos hace creativos. Hechos 4:31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren hablar con denuedo la palabra de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ah? Nos hace intrépido. Yo recuerdo cuando vine a esta iglesia y yo me sigo asustando. Por eso me comprometo más. Era trabado para hablar, hermano. Trabadísimo para hablar. Y yo me digo, Señor, ¿hasta dónde tú me has traído? Solo Él puede hacerlo. Y si Él lo hizo en mí, también puede hacerlo en usted. Él lo hará. Él lo hará en usted. Hay una generosidad sobrenatural que el Espíritu hace, nos hace sensibles. Va a haber gente, me dijo el Señor, y voy a visitar a algunos señores, me dicen, te van a regalar huevos, te van a regalar cosas enlatadas que están buenas, pero que están apachurradas, te las van a regalar. Ah, gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos hace generosos. Hechos capítulo 4, 34 y 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casa, las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según era la necesidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces necesitamos eso. Necesitamos eso. Claro que en medio de todo eso se va a colar gente que solo le interesa el pan que perece. Pero hay otra gente que Dios lo va a levantar. Hay gente que anda sumergido, atado, y tenemos que desatarlos en el nombre del Señor. Hay poder en estos tiempos. Pero la iglesia ha tenido temor. Está el Espíritu Santo, hermano, para darnos esa facultad, esa habilidad de poder hablar con denuedo la palabra. Recuerden lo que siempre he recalcado. La iglesia tiene lo que el mundo necesita, pero la iglesia no se da cuenta. Y es el Señor. Es el Señor. El hermano Wilfredo salió de tercer año de discipulado. Me dice, pastor, ore porque quiero ir a predicar al mayoreo.
¿Y sabe qué ha sucedido? La gente que anuncian ahí las ventas del mayoreo, le dice, mire, hábleles por aquí, por este micrófono, y se escucha todo el mayoreo. Él no tiene que andar gritando por la calle, sino que le han prestado los instrumentos que utilizan ahí para que les predique el evangelio. Todos los viernes el hermano se va, después del servicio de acá, se va para el mayoreo a predicar el evangelio. Esa es la creatividad que nos da el Espíritu Santo. Algo otro Dios los va a levantar. Aunque otro Dios los va a levantar. No tenga temor. No tenga temor. Ese temor se diluye con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Dios lo va a volver creativo a usted. Porque hay poder en el Espíritu Santo. No va a haber primero los obstáculos, sino que va a haber las posibilidades de lo que va a ser en Dios. Y ahora es el tiempo. Padre, gracias te damos en esta hora. Se ha expuesto tu palabra, Padre, se ha dado tu palabra en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, la gloria y la honra sea para ti, Dios. Gracias porque eres maravilloso. Gracias porque has derramado de tu espíritu, Dios, sobre esta carne. Oh Dios, si hay personas aquí que no te conocen, que me escuchan, que me ven, que tu Espíritu Santo les visite ahora donde están o en este lugar, oh Dios. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Yo quiero hacer un llamado. Hay personas aquí que no tienen a Cristo en su corazón. Es el momento en que tienen que hacerlo. Se sienten vacíos, no tienen una razón por la cual existir. El Señor está aquí. Él va a hacer la obra. Pero tienen que aceptarle como su Señor y Salvador, y las cosas cambiarán. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí que necesita de Jesús? ¿Hay alguien que me ve? ¿Hay alguien que me escucha? Haga esta oración ahora conmigo. Diga, Señor Jesús, mi vida no tiene razón de ser sin ti, pero hoy te abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Perdona mi indiferencia, mi incredulidad, pero hoy me vuelvo a ti, porque en ti mi vida estará segura. Porque no solamente me aseguras el presente, sino que me aseguras la eternidad. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido y te lo suplico y te doy las gracias. Amén y amén. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.